Entonces ahora tenemos el tema de péndulo físico, para el cual contamos con el siguiente diagrama. Péndulo físico. Para este caso del péndulo físico tenemos lo siguiente. Tenemos un cuerpo que podría estar representado por aquel objeto que nosotros hemos colgado en la pared y atado un clavo, como una guitarra, un cuadro. Nosotros sabemos que lo podemos girar, de tal forma que el centro de masa lo alejamos de aquella línea en la cual estaría si el cuerpo permaneciera en reposo. Y aquí he dibujado la línea sobre el cual el centro de masa estaría si el cuerpo permaneciera en reposo, como la línea roja punteada. Y he establecido el pivote o el centro de giro, donde está, a partir del cual se estaría moviendo el cuerpo con respecto al centro de masa, como la distancia denotada por la letra D minúscula. Por lo cual nosotros podemos establecer un ángulo de separación entre la línea roja punteada y la distancia con respecto al centro de giro y el centro de masa de la partícula cuando el cuerpo ha sido rotado, el ángulo θ. Los físicos de las ondas mecánicas han establecido que la fuerza restauradora, en este caso, que es igual al menos la masa de la partícula por la aceleración de la gravedad por la distancia d por el seno de θ. A su vez han establecido que si el giro en torno al punto de equilibrio estable, es decir, la posición donde el cuerpo estaría si no oscilara, cuando este es pequeño, sería igual, esta fuerza sería igual a menos m por g por la distancia por el ángulo θ. Y como ustedes podrán recordar, la fuerza restauradora la hemos definido como menos la constante de fuerza k por la distancia x. Con lo que aquí la analogía entre esta expresión y esta expresión haría que la constante de fuerza k fuera igual a la masa de la partícula por la aceleración de la gravedad por la distancia d. Como nosotros sabemos que la frecuencia en el movimiento oscilatorio es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa m entre la constante de fuerza k, podemos establecer una relación para definir la constante rotacional. Nosotros sabemos que para el péndulo, para este movimiento, el periodo es igual a 2pi. Para este tipo de movimientos en particular, el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de ¿quién? En la masa m la cambiamos por ¿quién? Porque una cantidad que ya hemos estado utilizando, la constante rotacional y entre la constante de fuerza k, donde nosotros para este caso en particular sabemos que la constante de fuerza k es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la distancia d. Entonces tenemos 2pi por la raíz cuadrada de la constante rotacional entre m por la aceleración de la gravedad por d. Aquí está. Por la aceleración de la gravedad por d. Entonces, por lo que si yo quiero despejar a la constante rotacional, tendría lo siguiente. El periodo entre 2pi es igual a la raíz cuadrada de la constante rotacional entre la masa de la partícula, entre la aceleración de la gravedad, entre la distancia. Y ahora tendría yo, por lo tanto, esto es igual a, la raíz cuadrada pasa al otro lado de la igualdad como a al cuadrado. Tendríamos el periodo entre 2pi al cuadrado, que sería igual a la constante rotacional entre la masa de la partícula por la aceleración de la gravedad por la distancia. Y entonces tendría que la constante rotacional es igual a la masa de la partícula por la aceleración de la gravedad por la distancia
por el periodo entre 2pi y todo esto al cuadrado. Muy bien. Como les estaba comentando, si tenemos que el valor de, si tenemos que la distancia desde el punto de giro del pivote hasta el centro de masa es muy grande, pues se pueden hacer las siguientes igualdades. Se puede decir que L, en este caso L, la distancia L que hemos visto anteriormente es igual a D, mientras que la constante rotacional I sería igual a la masa por L al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta estas igualdades, tendríamos lo siguiente. Sí. Entonces tendríamos que el periodo es igual, nosotros sabemos que el periodo es igual a, en este tipo de movimientos, a 2 por pi por la raíz cuadrada de I, que en este caso, cuando la distancia entre el centro de giro o pivote y el centro de masa de la partícula es muy grande, I sería igual a, I es igual a la masa por la longitud al cuadrado entre mgd, que es m, g, y donde sabemos que d es igual a l, y esto sería igual a 2pi por la raíz cuadrada de m entre m es 1, l cuadrado entre l sería l entre g, y como ustedes se podrán notar, llegamos a la misma expresión del periodo que teníamos anteriormente, la de esta de aquí, es exactamente la misma, llegamos al mismo resultado. Muy bien, ahora vamos a, ya que vimos el pequeño análisis de este tema, vamos al siguiente tema. En sí ya lo hemos estado mencionando continuamente, el del movimiento circular. Para el movimiento circular, para el movimiento circular, nosotros vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Obviamente el diagrama del movimiento circular. ¿Sí? El diagrama del movimiento circular. Entonces, para este caso, una partícula estaría llevando a cabo un movimiento circular durante cuando al mismo tiempo está llevando a cabo un movimiento oscilatorio, completando un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, y así, porque está recorriendo por cada ciclo 2pi, de aquí a acá, pi, de aquí a acá, pi, 2pi, de aquí a acá, 3pi, de aquí a acá, 4pi, 2 ciclos, de aquí a acá, 5pi, de aquí a acá, 6pi, 3 ciclos. Ahí lo pueden apreciar claramente. Y ahora sí corresponderían tanto el movimiento que lleva a cabo la partícula en el espacio, considerando su trayectoria circular, sí coincidiría en grados con el que con el que nosotros estamos manejando para las funciones cosenoidales y senoidales que denotan en el plano cosas como su magnitudes, como su posición o su velocidad.
Entonces, como ya se ha establecido, la expresión que nos permite definir la posición de la partícula con respecto al tiempo, ¿cuál es? Es x de t, que es igual a xm por el coseno de omega t. Bueno, sería en este caso omega t más alfa, la que hemos estado manejando, solamente que hacemos un pequeño cambio. En este caso, xm, la distancia que va de aquí a acá, siempre va a ser en el movimiento circular, ¿cuál? El radio del círculo, por lo que lo podemos dejar expresado de una forma más específica. El radio por el coseno de la frecuencia angular omega por t más alfa sería la expresión que me permite definir la posición en x de la partícula durante su movimiento circular. Y como ahora tenemos un movimiento circular, importa el desplazamiento en y. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener también una proporción a lo largo del eje y que se comporta de forma de forma similar a la proyección de la posición de la partícula en el movimiento circular para el eje x. Solamente que aquí va a haber una diferencia. En vez de ser un coseno, va a ser un seno. ¿Por qué? Porque recuerden que la posición en y y la posición en x están desfasados entre sí 90 grados. Mientras que cuando nosotros estamos en este punto, tenemos toda la proyección del radio r sobre el eje y, no tenemos nada de la proyección del radio, no tenemos nada de la proyección del radio r sobre el eje y. Cuando nosotros estamos en esta posición, tenemos toda la proyección de la distancia en r sobre el eje y, pero no tenemos nada de la proyección de la distancia r sobre el eje x. Cuando volvemos a estar en esta posición, tenemos toda la proyección de r sobre el eje x negativa, pero no tenemos nada de la proyección sobre y así sucesivamente. Es por eso que para el movimiento circular, entre la proyección en y en x y la proyección en y hay un ángulo de fase, un desfasamiento de 90 grados, de tal forma que para el movimiento circular la proyección en y sería r por el seno de la frecuencia angular omega por t más alfa. Ahí está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Y por lo tanto, si tenemos una proyección en x de la velocidad, proyección en x de la posición, tenemos una proyección en x de la velocidad. Sería la proyección en x veces índice x de la velocidad, sería la derivada con respecto al tiempo de la proyección en x de la posición. Y esto me da el coseno se deriva el coseno, nos da un menos seno de la frecuencia angular omega, que sería menos r por la frecuencia angular omega por el seno de omega t más alfa. Sería coseno es menos seno por la frecuencia angular omega menos r por la frecuencia angular omega por el seno ya la derivada coseno es menos seno, que se va a multiplicar por la derivada del argumento con respecto al tiempo, que es la frecuencia angular omega. Sería menos r por la frecuencia angular omega por el seno de omega t más alfa. Y ahora también podemos calcular la aceleración a lo largo del eje x. La aceleración en x sería la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición, o lo que es lo mismo, la primera derivada con respecto al tiempo de la velocidad en x de la partícula, que es derivada del seno es el coseno. Derivada del seno es el coseno que va a multiplicar a la derivada con respecto al tiempo de su argumento, que es la frecuencia angular omega. Entonces tendríamos menos r por la frecuencia angular omega al cuadrado, menos r por la frecuencia angular omega al cuadrado por el coseno de omega t más alfa. Y pues ahora ya tenemos, y recuerden, cada vez que tengamos valores máximos para la posición, para la velocidad y para la aceleración, es cuando el coseno nos da un valor de más 1 o menos 1. Es decir, tendremos el valor máximo de la posición, sabemos que es r, la máxima distancia de separación con respecto al centro.
La máxima velocidad que puede adquirir la partícula es r, bueno, su magnitud sin considerar el signo, porque el signo da dirección, su magnitud es r por la frecuencia angular omega. Mientras que la máxima magnitud que puede tener la aceleración es r por la frecuencia angular omega al cuadrado. Ahora, si pudimos obtener velocidad para x y aceleración para x, también podemos obtener y. La velocidad y la aceleración para el eje y. Procedemos de la siguiente forma para calcularlas. Tendríamos que la velocidad que se proyecta a lo largo del eje y será igual a la derivada con respecto al tiempo de la posición y. Y esto es igual a... bueno, la derivada, vamos a aplicar la derivada a la posición con respecto al eje y. Tendríamos seno, derivada del seno es el coseno que va a multiplicar a la derivada con respecto al tiempo del argumento del seno, que es la frecuencia angular omega. Entonces tendríamos r por la frecuencia angular omega por el coseno por omega t más alfa. Ahí está. R por la frecuencia angular omega. Seno, coseno. Y también podemos saber la aceleración que se proyecta sobre el eje y, que sería igual a, aceleración en y es igual a la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición en y, que es igual a la primera derivada con respecto al tiempo de la velocidad en y, lo cual nos da derivada del coseno es el menos seno, que va a multiplicar a la derivada con respecto al tiempo del argumento, que es la frecuencia angular omega. Tendríamos entonces menos la r por la frecuencia angular omega al cuadrado por el seno de omega t más alfa. Más alfa. Muy bien, ahora ya establecimos velocidad, ya establecimos posición, velocidad y aceleración que se proyecta a lo largo del eje x y del eje y. Y lo podríamos ver gráficamente para el eje x de la siguiente forma.
Entonces tenemos el vector posición que se comportaría de esta forma. Como ustedes lo pueden ver, cuando tenemos un ángulo de fase, nos marca la distancia, no, la vector posición para el eje X, en su proyección. Bueno, el vector posición se comportaría de esta forma. Y en sí es general, ahorita que estoy viendo es de manera generalizada y me va a ayudar esto. Esto es de forma generalizada. Entonces, hay un vector posición que tiene proyecciones a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, los cuales nosotros ya hemos definido. Y tenemos un ángulo de fase para ese vector posición. A medida que nosotros partimos del eje X positivo, que eso equivaldría para un movimiento en el cual el ángulo de fase es igual a 0, o cuando empezamos de una posición dada por el ángulo de fase, sabemos que la proyección en X y la proyección en Y la proyección en X y la proyección en Y a lo largo del recorrido van a tener una diferencia de fase de 90 grados. Por cuando estamos en el primer cuadrante, sabemos que a medida que avancemos en el sentido contrario a las manecillas de reloj, que es como acostumbramos a hacerlo para señalar el comportamiento del movimiento oscilatorio, la proyección en Y irá disminuyendo, mientras que la proyección en X irá disminuyendo, mientras que la proyección en Y irá aumentando. Cuando pasamos al segundo cuadrante es al revés. La proyección en Y va disminuyendo a medida que la proyección en X en el eje negativo va aumentando. Proyección en Y, proyección en X, proyección de la posición en Y. Ahora vamos a ver la velocidad. Como ustedes se habrán dado cuenta, para la velocidad, por ejemplo, para la velocidad que se proyecta a lo largo del eje X, entre la posición a lo largo del eje X y la velocidad a lo largo del eje X, pasamos de tener un coseno a tener un menos seno. Tomen en cuenta que todas las expresiones las analizamos con respecto a todas las expresiones para poder obtener el sentido a los signos, a los sentidos, a las magnitudes, las analizamos con respecto al primer cuadrante, dado que los ángulos siguientes al segundo cuadrante, de 90 a 180, de 180 a 270, de 270 a 360, cuando se aplican en las funciones seno y coseno, ya su análisis nos daría el signo que tenemos que tomar en cuenta. Pero cuando estamos de 0 a 90 grados, ya sea función coseno o función seno, siempre nos va a arrojar un signo positivo. Los signos que tengamos, independientemente de las funciones para la posición y la velocidad, son los con los que los analizamos en este primer cuadrante y nos van a permitir darle sentido a las expresiones a las cuales hemos llegado. Por ejemplo, para la posición tenemos para la posición de 0 a 90 grados, primer cuadrante, tenemos un signo positivo porque tanto en la proyección en X en este primer cuadrante como en la proyección en Y, las proyecciones de la posición son ya sea en X positivo o en Y positivo. Pero una vez que nosotros analizamos la velocidad, por ejemplo, para la posición pasamos para la proyección de la posición a lo largo del eje X, para la velocidad pasamos de un coseno de la posición en X a un menos seno de la velocidad en X. ¿Y esto por qué? Porque miren, la partícula se mueve a lo largo de la circunferencia en esta dirección. Cuando nosotros estamos en el primer cuadrante y pasamos por este punto que forma parte del primer cuadrante, vemos que la velocidad de la partícula, que se mueve así, se proyecta en una línea tangente a esa circunferencia, la cual va en esta dirección. Y como ustedes se podrán notar, la proyección de dicha velocidad va hacia ¿dónde? Hacia la izquierda. Esa es la razón por la cual tenemos un menos c. Ahora, analizando la proyección en Y de la posición, ¿qué dice? Bueno, responde a un seno. La proyección en Y de la posición responde a una función seno, la cual al ser derivada da más coseno. En efecto, la proyección en Y de la velocidad sigue siendo en sentido positivo, hacia arriba.
mientras que la proyección de la velocidad en X va hacia la izquierda. Hacia la izquierda negativo para la velocidad en X, hacia arriba positivo para la velocidad en Y. Ahí se puede ver el sentido que tienen los signos que obtuvimos para la velocidad y la posición tanto en el eje X como en el eje Y. Ahora, aceleración. La aceleración de una partícula en movimiento circular siempre se dirige hacia el centro, porque la partícula en el movimiento circular está acelerando hacia el centro de tal forma que no se salga en su movimiento o que no, bueno, de tal forma que la cuerda que sostiene el cuerpo no se rompa o el giro no se interrumpa o la máquina no se deforme. La aceleración siempre se dirige en el movimiento circular hacia el centro de la trayectoria. Y esto lo podemos apreciar por la forma en la cual quedaron nuestras expresiones tanto para la aceleración que se proyecta en el eje X como la aceleración que se proyecta en el eje Y para el primer cuadrante. En ambos casos nos quedó con sentido, negativo. Muy bien. Y lo pueden apreciar aquí, en las expresiones que obtuvimos, sentido negativo y sentido negativo. Y eso es apreciable aquí. Si nosotros estamos en el primer cuadrante y la aceleración se dirige hacia el centro del movimiento, se podrá notar que tanto en la proyección en X como en la proyección en Y vamos en sentidos negativos. En la proyección vamos en sentidos negativos. En la proyección en X vamos hacia la izquierda, mientras en la proyección en Y vamos hacia abajo, considerando el análisis del primer cuadrante. Y como ya les iba mencionando, para los siguientes cuadrantes, segundo, tercero, cuarto cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante, los signos ya los estarían dando el análisis de las funciones seno y coseno. Ya nos van a dar diferentes signos que al multiplicarlos por el signo de expresión original ya nos estarían dando cómo se proyecta la posición con respecto al eje X y al eje Y, la velocidad con respecto al eje X y al eje Y, y la aceleración con respecto al eje X y al eje Y para los diferentes cuadrantes. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, para esta sesión de Zoom que ya va a terminar sería todo. Me voy a desconectar en este momento y me reconecto en 5 minutos.